Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, pero muy importante. Porque hay muchos que han comentado, que están equivocados, no saben distinguir los 10 mandamientos, o sea, la ley moral, no la saben distinguir de la ley ceremonial. Nosotros sabemos que la ley moral de los 10 mandamientos fue escrita con el propio dedo de Dios, que lo escribió en tablas de piedra. Y la ley ceremonial fue escrita en un libro, escrita por el mismo Moisés. Así que vamos a ver la Biblia, o sea que la Biblia tiene la razón. ¿Se contradice la Biblia? No. Los que se contradicen son los cristianos, son los estudiantes de la Biblia, cuando no dejan que la Biblia sea su propio intérprete. Porque la Biblia se interpreta sola. Un profeta con otro profeta, versículo con versículo. Cuidado, así que no se confunda, mi hermano, no se confunda. Usted, quien quiera que sea, pastor, ministro, teólogo, laico, no te confundas. La palabra de Dios no se confunde. El que se confunde es, pero el ser humano. Hay dos categorías de preceptos, es lo que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar los 10 mandamientos y la ley ceremonial. Así que agarra tu Biblia, la palabra de Dios que vamos a estudiar, pero antes de eso vamos a ir hasta el trono de la gracia para alcanzar socorro, para así entender la palabra de Dios, para que el cielo sea el que nos ayude a entenderla. Vamos a orar. Nuestro gran Dios que está en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre por siempre. En esta hora que vamos a estudiar tu palabra, que vamos a estudiar para distinguir estas dos leyes, la ley moral de los 10 mandamientos y la ley ceremonial. Que, Señor, este mensaje pueda ser entendido por los que aún todavía no lo han comprendido. Perdón, que puedan distinguir, que puedan comprender lo que tú enseñas en tu palabra acerca, de estas dos leyes. Que, Señor, podamos sentir tu presencia, que tú seas nuestro maestro, seas el que nos hable, que asimismo como tú instruiste a los profetas, como ellos fueron inspirados por tu Espíritu Santo, que ese mismo Espíritu que inspiró a ellos para escribir, que nos inspires, que tú nos enseñes en esta hora, que podamos sentirte, Señor, podamos sentir tu santidad, que retires todo mal pensamiento, todo mal espíritu, retire las tinieblas, si es que hay por aquí, que no se asomen, no estén con nosotros en ningún momento, ni con aquellos que van a ver este video, que podamos comprender que tu palabra no se equivoca, no se contradice, que tú no estás equivocado, tú siempre, Señor, tienes la razón. Así que tú, como nuestro maestro y el maestro de las escrituras, seas nuestro maestro también en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Ok, los 10 mandamientos y la ley ceremonial. Primeramente vamos a ver lo que la Biblia nos habla aquí de los 10 mandamientos. Punto número 1. Son llamados ley de Dios, los mandamientos de Dios. Te invito a ir al libro de Romanos capítulo 7 y versículo 22. Dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Los 10 mandamientos aquí son llamados la ley de Dios. Ahora vamos a ir al libro de Hechos. Libro de Hechos capítulo 15. Para ahora comparar con la ley ceremonial. ¿Qué dice de la ley ceremonial? Hechos capítulo 15 y versículo 5. Dice el verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés.
¿Ok? Nosotros vimos en el punto número 1 que la ley de Dios de los 10 mandamientos es llamada la ley de Dios. Y la ley ceremonial es llamada la ley de Moisés. Por eso muchos cristianos y pastores dicen la ley de Moisés. Así que la palabra de Dios, cuando se refiere a la ley de Moisés, se refiere a la ley ceremonial. Ok, punto número 2. En el Edén, pues, escrita en la conciencia. Vamos a ver Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, ya hablando de los 10 mandamientos. En el punto número 2. Romanos capítulo 2 y versículo 15. Dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el Edén, los 10 mandamientos estaban escritos en la conciencia, según dice aquí el apóstol Pablo, cuando le escribió a los romanos. Ahora a ver el punto número 2, hablando ya de la ley ceremonial. Se hizo necesaria después de la caída. O sea, fue necesaria después de la caída la ley ceremonial. Por eso vino el sistema de los sacrificios, de un cordero, matar, degollar, sacrificar un cordero a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. O sea, fue necesaria la ley ceremonial. Ok, punto número 3. Fue escrita por el dedo de Dios. Vayamos al libro de Éxodo capítulo 31. Por favor, acompáñenme al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 31 y versículo 18. Dice el verso 18, hablando de los 10 mandamientos. Dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él, o sea, cuando Dios acabó de hablar con Moisés en el monte Sinaí. Dice, en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, o sea, 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios, por su propio dedo, por el propio dedo de Dios, escritas en tablas de piedra. Ahora veamos este punto número 3. Punto número 3, ya hablando también de la ley ceremonial, para comparar el punto número 3 de los 10 mandamientos. Fue escrita por la mano de Moisés, la ley ceremonial. Por eso debemos distinguir. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios con su propio dedo. Y la ley ceremonial fue escrita por Moisés. Así que vamos a compararlo en la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31 y el versículo 9. Veamos qué dice aquí la palabra de Dios. Deuteronomio 31 y el verso 9. Dice el 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví. ¿Quién escribió la ley ceremonial? ¿Dios? No, la escribió Moisés. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví. Se las dio a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Así que aquí está la gran diferencia. Los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, y en cambio la ley ceremonial fue escrita por Moisés, por el propio Moisés. Punto número 4, vamos al punto número 4. Fue escrita en piedra. Deuteronomio capítulo 9. Vamos ahora a la ley moral, a la ley de los 10 mandamientos. Libro de Deuteronomio capítulo 9 y para leer el versículo 10. Deuteronomio capítulo 9 versículo 10. Dice el 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego el día de la asamblea. Fue escrita en tablas de piedra con el propio dedo de Dios. Ahora la ley ceremonial
fue escrita en un libro, no fue escrita en tablas de piedra, sino fue escrita en un libro. ¿Quién es el único que escribe en tablas de piedra? Dios, con su propio dedo. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio 31 y versículo 24. Dice el 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, las escribió Moisés, o sea, la ley ceremonial, la escribió Moisés con su propio dedo y la escribió en un libro, aquí lo dice Deuteronomio 31, 24. Así que no se confundan más, mis cristianos, mis hermanos, no se confundan más. Es muy fácil distinguir los 10 mandamientos, o sea, la ley moral de los 10 mandamientos de la ley ceremonial. Punto número 5. Fue puesta dentro del arca. Los 10 mandamientos fueron puestos dentro del arca del testimonio, que estaba ahí en el lugar santísimo. Vamos a ir al Deuteronomio capítulo 10. Te invito a ir al libro de Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10 para leer del versículo 1 al 5. Fue puesta, o sea, la ley de los 10 mandamientos fue puesta dentro del arca. Veamos pues, comprobemos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 5 dice: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos, los que tanto aborrecen los cristianos, los que tanto aborrecen los ministros guardadores del domingo. Tanto dicen los domingos en el púlpito que los 10 mandamientos fueron abolidos en el Calvario, en la cruz, cuando Jesús murió en la cruz, pero no es verdad. Dice el versículo 4, y escribió en las 2 tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego y el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Versículo 5, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. O sea, los 10 mandamientos estaban en el arca, ahí en el lugar santísimo. Ahora veamos en el punto número 5 que estamos viendo, ¿qué fue lo que pasó, qué sucedió con la ley ceremonial? La ley ceremonial fue colocada al lado del arca. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31 para leer versículo 25 y 26. Espero que me estés siguiendo con este estudio para entender todos con la palabra de Dios. Deuteronomio 31, versículo 25 y 26. Veamos qué sucedió, dónde se ponía la ley ceremonial. Ok, versículo 25 dice: dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley, o sea, de la ley ceremonial, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. La ley ceremonial, el libro de la ley ceremonial no fue escrito en tablas de piedra, ni tampoco se ponía dentro del arca donde estaban los 10 mandamientos. Es la gran diferencia. Así que hay que saber distinguir, que no te engañen más. La ley, vamos al punto número 6. La ley es para conocer el pecado. La ley es para conocer el pecado. Según, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 7. Libro de Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7
Y vamos a leer el versículo 7. Dice el verso 7. ¿Qué diremos pues? Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos. ¿La ley es pecado? Y él responde, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. ¿Y cuál ley es la que habla de la codicia? De no codiciarás, los 10 mandamientos, la ley moral de los 10 mandamientos. Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Para qué son los 10 mandamientos? Que según dice el versículo 7, dice, en ninguna manera, dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es para conocer el pecado, para conocer que estamos pecando contra Dios. Para eso son los 10 mandamientos de la ley moral. O sea, la ley moral es para darnos a conocer nuestro pecado. La ley es para conocer el pecado. Ahora veamos la ley ceremonial. O sea, la ley ceremonial son los ritos de la ley. O sea, el pecado ceremonial eran para purificar. O sea, para purificar el pecado. Veamos Hebreos capítulo 9. A ver qué nos dice el libro de Hebreos capítulo 9 y versículo 22. Hebreos capítulo 9 y versículo 22. Versículo 22. Dice el verso 22. Y casi todo es purificado según la ley ceremonial, con sangre, por medio de los sacrificios. Y dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para eso era la ley ceremonial, para los sacrificios, para el perdón, para la purificación, o sea, de la persona, o sea, para el pecado. Para eso era, para el perdón de los pecados. Para eso era la ley ceremonial. Ahora vamos al punto número 7. Es una norma de vida. Veamos 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Recuerden que estamos comparando aquí las dos leyes. En la Biblia existen estas dos leyes. La de los 10 mandamientos y la ley ceremonial. Ok, 1 Timoteo capítulo 1. Para leer versículo 8 al 10. Dice del 8 al 10 de 1 de Timoteo capítulo 1 del 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena si una la usa legítimamente. Si uno la usa legítimamente, la ley de los 10 mandamientos es buena. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Para quién fue dada los 10 mandamientos? Sino para los transgresores, para el pecador, para el que la desobedece, para el que la viola. Y desobedientes, para eso fue dada para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Es una norma de vida los 10 mandamientos. Si tú estás codiciando, pues el mandamiento ahí está, no codiciarás. Si estás robando, también ahí está el de no robarás. Si tú estás guardando el domingo, ahí está, acuérdate de santificar el sábado en los 10 mandamientos. Ok, ahora vamos a ver la ley ceremonial. Punto número 7. Eran solo símbolos hacia Cristo. Vamos a ver Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Ahora vamos a entrar con la ley ceremonial. O sea, comparando este punto de por qué los 10 mandamientos, o sea, eso era una norma de vida. Pero ahora vamos a ver la ley ceremonial. Capítulo 9 de Hebreos, y leyendo el versículo 9. Leyendo el versículo 9 de capítulo 9 de Hebreos. Dice el verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Gran simbolismo, la ley ceremonial, según el cual se presentan ofrendas. Era la ley de las ofrendas y sacrificios de corderos, de animales,
que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. También vamos ahora al capítulo 10. Al capítulo 10 para leer el versículo 1. Leer el versículo 1 de Hebreos 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así que aquí vemos para qué era la ley ceremonial, muy diferente a la ley moral, a la ley moral de los 10 mandamientos. Punto número 8. Jesús tendría la ley en su corazón. Veamos que Jesús iba a tener la ley de los 10 mandamientos en su corazón. Vamos al Salmo 40. Libro de Salmos, capítulo 40. Y para leer el versículo 8. Salmo 40 y versículo 8. El Señor nuestro Dios es muy claro en su palabra. Así que nosotros no nos confundamos, no confundamos nuestra mente, ni confundamos las mentes. La palabra de Dios es muy fácil para distinguir estas dos clases de leyes, como les vuelvo a repetir, los 10 mandamientos de la ley ceremonial. Pero veamos sobre Jesús. Salmo capítulo 40 y versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El Señor Jesús tendría la ley de los 10 mandamientos en su corazón. Por eso se profetizaron aquí en el libro de Salmos esas palabras que se iban a cumplir en la vida y en la persona del Señor Jesucristo, que dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, la ley de Dios iba a estar en medio del mismo corazón del Señor Jesucristo. Y también veamos Isaías capítulo 42, libro del profeta Isaías, capítulo 42, que dice estas palabras. Isaías capítulo 42, para leer versículo 21. Dice el verso 21, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. O sea, la ley de Dios, los 10 mandamientos, fueron engrandecidos por el mismo Señor Jesucristo. Y vemos aquí que el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, le llama al mismo Señor Jesucristo como el mismo Jehová de los ejércitos. Lo vuelvo a leer para que tú no te confundas y veas cómo es la palabra de Dios, cómo habla tan precioso del Señor Jesucristo. Jehová se complació por amor de su justicia, dice, en magnificar la ley y engrandecerla. El Señor Jesús vino a engrandecerla, a obedecerla, a ponerla en práctica, a darnos ejemplo. Ahora vamos a la ley ceremonial. Con Jesús todos los sacrificios perdieron su valor. Todos los sacrificios de la ley ceremonial fueron cumplidos en la persona del Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 5. Libro de Hebreos, perdón, es libro de Hebreos capítulo 9, no capítulo 5, Hebreos capítulo 9. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 9 para leer del versículo 5 al 9. Hebreos 9, libro de Hebreos capítulo 9. Ok, libro de Hebreos capítulo 9. Y vamos a leer versículos 5 al 9. Dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, o sea, del santuario. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, o sea, hablando del santuario terrenal,
no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, la primera parte es el lugar santo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. La ley ceremonial y en el santuario, cuando se ofrecían los sacrificios, el sumo sacerdote en el día de expiación entraba al lugar santísimo solamente una vez al año. Entraba solamente una vez al año, y en cuanto en el lugar santo entraban a diario para ofrecer el sacrificio de las 9 de la mañana y el sacrificio de las 3 de la tarde. Y eso es de lo que venía siempre hablando la ley, o sea, la ley ceremonial acerca de los sacrificios.